Estamos en semana de Halloween y como sabemos que en estas fechas siempre os gusta poneros películas de esas que dan mucho miedito, aquí os traemos nuestras imprescindibles, recomendaciones de películas de terror que tenéis que ver sí o sí. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Hoy para hablar de cine de terror. Estamos en semana de Halloween, así que toca hablar de ese cine que nos da miedito, de ese cine que nos hace cerrar los ojos delante de la tele, porque llega ese momento en el que todo el mundo me pregunta: Uri, oye, recomiéndame una peli de terror, que dé mucho miedo, que sea de terror psicológico, que sea muy asquerosa. Así que se nos ha ocurrido hacer este recopilatorio de películas de terror que tenéis que ver sí o sí porque son absolutamente imprescindibles. Y primero de todo quiero matizar que esto no es un top histórico de películas de terror. De hecho vais a ver que voy a dejar fuera muchas películas de terror popularmente conocidas, como sería El Exorcista, como sería Posesión Infernal de Sam Raimi, como sería La Matanza de Texas, que por cierto, si sois enamorados o enamoradas de La Matanza de Texas, de la película original, tenéis por aquí arriba el Back to Review que hizo nuestro compañero Joaquín Mayol y donde repasa a fondo este auténtico clásico del cine slasher, así que id a verlo. Y vamos a empezar estas recomendaciones de cine de terror con un subgénero que no puede faltar de ninguna de las maneras y que es el found footage. Y es que está claro que el found footage tiene muchísimos seguidores dentro del cine de terror, ese estilo de cámara tan vibrante, tan vivo, que nos acerca tanto como espectadores a lo que está pasando y donde se falsea que son los mismos personajes los que se graban, ya sea con un móvil, con una cámara de mano o incluso a través de videollamada. Una película que es un auténtico referente dentro de este género es El proyecto de la bruja de Blair, de 1999, pero yo os voy a recomendar dos películas dentro de este género que a mí me parecen buenísimas, y la primera de ellas es The Taking of Deborah Logan. Lo que comienza como un documental médico sobre la degradación de Deborah Logan durante la enfermedad del Alzheimer y las luchas de su hija como cuidadora, degenera en un retrato del furor de la demencia en su forma más aterradora. De esto trata The Taking of Deborah Logan, estrenada en 2014 y dirigida por Adam Robitel, y, aunque no descubre nada nuevo dentro del género, sí que es verdad que tiene una narrativa sofocante y algunas de las escenas más desagradables y perturbadoras que he visto yo en una película de terror. Así que si queréis pasar un mal rato y ver una película que explota al máximo las grandes virtudes del found footage, ahí tenéis The Taking of Deborah Logan y la podéis encontrar en Prime Video. Y la siguiente recomendación que os doy dentro de este subgénero es una película española estrenada en 2007 y que genera un revuelo tremendo, y en la que un equipo de televisión acompaña a unos bomberos una noche tras una llamada de emergencia en un edificio de Barcelona, y donde quedarán atrapados en una auténtica pesadilla de horror y supervivencia. Sí, familia, estamos hablando de REC, dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, que seguramente os suena de otras grandes películas de terror nacionales como son La Abuela, como son Verónica, o otro thriller muy interesante que, aunque no sea de terror, es una gran película y que se llama Quien a hierro mata. Pues estos dos grandísimos directores en 2007 revolucionan el cine de terror nacional y dan inicio a una saga que, aunque tengo que deciros que las siguientes entregas no me gustan nada, esta primera entrega de verdad te hace estar al borde del asiento con una ansiedad tremenda, y de verdad que los últimos 15-20 minutos de película son ansiedad pura, absoluto terror, y la verdad que la película es realizada de una forma excelente. Así que de verdad, si queréis pasar ansiedad de la buena y unos últimos 15-20 minutos auténticamente desgarradores y aterradores, ahí tenéis REC del 2007, que en este caso las podéis encontrar en Netflix y en Prime Video. Otro subgénero que no puede faltar en una recomendación de películas de terror de Halloween es uno que es muy asqueroso y que os gusta mucho, que son los zombies. Y aunque yo no soy un gran fan del cine de zombies, porque normalmente se preocupa más de ser desagradable y generar sustos que de provocar una atmósfera terrorífica y ser un poco más psicológico, hay un par de películas que me parecen muy interesantes y que de verdad están muy arriba en lo que sería un top personal del cine de terror. Y es que estas dos películas que os voy a recomendar demuestran que a veces en el cine de zombies lo más desagradable o lo más terrorífico no son los zombies en sí, sino el comportamiento y los valores humanos, ¿no? Cómo se transforman las personas en situaciones límites como sería un apocalipsis zombie. Así que la primera película es una película británica protagonizada por Cillian Murphy y que se llama 28 días después. La historia de 28 días después nos sitúa en Londres, después de que un virus acabe con casi toda la población y que invadan el lugar unos seres terroríficos.
máximo exponente del cine de zombies, si dejamos a un lado los grandes clásicos que cuando no te genera esa tensión devastadora, nos invita a reflexionar sobre los valores de la civilización moderna. La película se estrenó en 2002, dirigida por Danny Boyle, y nos demostraría que el cine de zombies no solo se tiene que dejar llevar por lo desagradable y por lo aterrador, sino que puede abordar también otros caminos como son la psicología humana y el comportamiento de los personajes. Una curiosidad muy interesante de esta película es que el guionista era Alex Garland, que posteriormente dirigiría, ya como director, una película que me encanta, que es Ex Machina, y de hecho ha estrenado recientemente una película que seguro conocéis, que es Civil War. ¿Dónde vemos esta maravilla de película? Pues la tenéis en Apple TV, id a verla. Y la segunda recomendación que os doy de este subgénero es una película coreana estrenada en 2016 y que se ganó mi corazón desde el día en que la vi. Hablamos de Train to Busan, dirigida por Jong Sang-ho. Train to Busan es una película igual de desesperanzadora y aterradora que 28 días después, por no decir más, tiene unos efectos brutales, luce increíble, tiene una realización espectacular, pero a la vez tiene una narrativa y un trato de la historia muy humano, cosa que, en mi opinión, hace que no se coloque solo como una grandísima película de terror, sino que se coloque como una grandísima película en general. Un virus letal se expande por Corea del Sur provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. Sí, quizá la sinopsis no es la gran cosa, pero prefiero no contaros mucho de la película para no haceros spoiler, así que si queréis pasar un mal rato, una película trepidante y de verdad con unos efectos a la altura del mejor Hollywood, ahí tenéis Train to Busan de Jong Sang-ho. Y mira qué bien, la podéis ver en Prime Video, en Apple TV y en Filmin, así que no tenéis excusa. Amigos y amigas, llegamos a un subgénero con 3 películas que son una apuesta segura. Los ingredientes: un ente paranormal que acecha a los protagonistas, una estética súper potente, una propuesta de dirección original y moderna, y adolescentes en algunos casos con las hormonas en rompan filas. He decidido llamar este subgénero Pesadillas modernas y adolescentes, y la primera película que os recomiendo es sin duda una de mis películas de terror favoritas, dirigida por David Robert Mitchell, estrenada en 2014 y con una dirección de foto increíble. La película se llama It Follows. Tras tener su primera experiencia sexual, el novio de Jay la duerme con cloroformo y le explica que acostarse con ella era la única forma de librarse de una extraña maldición que ahora afectará a nuestra protagonista. A partir de ahí, Jay sufrirá el acoso de unos espíritus y se verá inmersa en una permanente carrera por salvar su vida. La película arranca de una forma muy simple, como cualquier otra película de terror al uso, pero os aseguro que aquí el director hace un trabajo magnífico, nos consigue tener en tensión permanente y lo hace con un terror inteligente y aportando muchas cosas nuevas al género. E insisto, con una fotografía brutal a nivel de luz, de movimientos de cámara, de óptica, la película es maravillosa. Si queréis quedar traumatizados y mirar a todos lados a partir de ahora cuando salgáis de casa, la podéis ver en Movistar Plus y en Apple TV. En ocasiones, una sonrisa puede ser perturbadora, puede ser terrorífica. Y de eso va nuestra siguiente película de hoy, una película dirigida por Parker Finn, estrenada en 2022 y cuya secuela se ha estrenado hace nada, y además una película que la crítica elogió por reinventar técnicas del terror del pasado que habían sido muy efectivas. Estamos hablando de una apuesta segura, estamos hablando de Smile. Después de presenciar el impactante suicidio de una paciente, la doctora Rose Cotter comienza a experimentar inquietantes visiones y una presencia maligna que la sigue a todas partes. Mientras intenta desentrañar el origen de la extraña maldición, Rose se ve atrapada en una carrera contra el tiempo para salvar su vida y su cordura. Como veis, las tramas de este subgénero que me he inventado van un poco por el mismo camino. Buenos sustos, una atmósfera malrollera que a mí me encanta y personajes absolutamente desesperados por entes paranormales. La película no tiene delirios de grandeza, se limita a desarrollar un trauma y deleitarse con él y generar esa atmósfera que os comento que es totalmente perturbadora y que hace que el espectador esté absolutamente metido en la película. Así que si no la habéis visto todavía y la queréis ver antes de ir a ver su secuela, la tenéis disponible en Prime Video y en Apple TV. Y por último, en esta sección de pesadillas modernas y adolescentes, tenemos a eso, unos adolescentes que un juego con una mano embalsamada se les va de las manos. Y es que el más allá y lo paranormal es algo con lo que no hay que jugar. Estamos hablando de Talk to Me.
Una película con un estilo muy interesante, con una propuesta de dirección muy moderna que me hace pensar mucho en Smile y en It Follows, y estrenada en 2022, dirigida por los hermanos Philippou, dos hermanos australianos que eran youtubers, tenían un canal de YouTube en el que hacían contenido de terror con más de 7 millones de suscriptores y que dieron el salto a la gran pantalla con esta película. La película desprende un estilo fresco, tiene muy buenas interpretaciones y a pesar de no tener unos grandes sustos de esos que te llenan la sangre y ser una película paranormal al uso, te da la sensación de estar viendo algo diferente y realmente se construye sobre una historia muy sólida y con un gran contexto. Yo la he visto hace unas semanas y la verdad que ha entrado directa en estas recomendaciones, así que si la queréis ver la tenéis en Prime Video y que sepáis que se espera su secuela para el próximo año 2025, así que corred a verla y me contáis qué os parece en comentarios. Y ahora vamos con la apuesta segura, con los transatlánticos del terror, con los grandes sustos hollywoodienses. Estamos hablando del subgénero que he llamado Hay un fantasma en casa. Y si hablamos de cine de terror moderno, comercial en Hollywood, hay el nombre de un director que se nos viene automáticamente a la cabeza, y ese es James Wan, el director malayo que asombró al mundo con la popularísima Saw, la primera entrega, o quizá podemos salvar también la segunda, porque luego la saga ha ido tomando unos derroteros que me cago en la... Pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de esta película de James Wan, sino otras dos películas que para mí son sus dos mejores películas de terror, y empezamos por una que es muy conocida, pero también es que es buenísima, que es The Conjuring, aquí en España, Expediente Warren. Basada en hechos reales, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a una de sus peores amenazas al intentar ayudar a una familia acosada por una oscura presencia en su nuevo hogar. Hablamos de la que posiblemente sea la película que me enganchó definitivamente al género de terror, estrenada en 2013, la he visto cientos de veces y de verdad que me demostró en su momento, y me lo sigue demostrando a día de hoy, que en el cine de terror moderno se puede hacer una obra muy exquisita estéticamente, con una buena narrativa y generando también no solo grandes sustos, sino un ambiente terrorífico que envuelve a toda la historia. Además, algo muy importante que tuvo esta película es que estaba basada en hechos reales, basada en ese caso de Ed y Lorraine Warren, en uno de sus casos, y esto atrajo en masa a la gente para ver esta película y las que siguieron en la saga. A nivel de acting me encanta cómo están Vera Farmiga y Patrick Wilson, que se convirtieron en las dos grandes caras visibles de esta saga, y tengo que decir que aunque la segunda y la tercera entrega no están mal, la saga ha ido cayendo un poco y para nada llegan a la excelencia de esta primera entrega. También luego se hizo una película que era La Monja, que es una de las peores películas de terror que he visto en mi vida. Así que si queréis pasar miedo del duro con una apuesta segura, tenéis The Conjuring en Netflix, Prime Video y Movistar Plus. Y la otra película de James Wan que os recomiendo y que me gustó casi tanto como The Conjuring, la hizo 3 años antes, concretamente en 2010, y estamos hablando de Insidious. Nos ofrece algo muy similar a The Conjuring, una película de terror paranormal realista, con mediums de por medio, y que se caracteriza también por generar un ambiente y una atmósfera totalmente asfixiante y aterradora. Si bien he de decir que durante el tercio final de la película parece que se desdibuja un poco, la verdad que la trama se recupera con dos muy buenos giros al final, y de verdad, si queréis una apuesta segura de cine de Hollywood de terror bien ejecutado y con buenos sustos, Insidious es vuestra película. Además, muy apropiada para hacer una maratón. Podéis ver The Conjuring y luego esta, o esta y luego The Conjuring, aunque que quede claro que las tramas no tienen nada que ver, no pertenecen al mismo universo. Y dejando a nuestro amigo James Wan a un lado, os hablo de otras dos películas de este subgénero al que he llamado Hay un fantasma en casa, que son muy potentes. La primera de ellas, de la que os voy a hablar ahora, sí que es verdad que no es de mis películas de terror favoritas, pero es una película que no sé por qué tiene una crítica brutal, y es una de las películas de terror que mejor valoradas están a nivel de crítica en los últimos años. Estamos hablando de la película dirigida por Jennifer Kent, estrenada en 2014, estamos hablando de The Babadook. 6 años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de 6 años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Insisto, una crítica espectacular, y he de reconocer que es una película de terror de esas que se cocinan a fuego lento, que van generando ese ambiente terrorífico, y hace una cosa que a mí me encanta, que es dar espacio a la protagonista, a los protagonistas en este caso, para ir cocinando toda esa trama y que el espectador se sienta absolutamente dentro.
Se nota que la película está hecha con mimo, con cariño, que su única intención no es asustar al espectador, sino contar una buena historia y darle un buen contexto. Como dato, os digo que la película es australiana, igual que Talk to Me, de la que hemos hablado antes, que se estrenó en 2014 y ganó numerosos premios, y que si la queréis ver, la tenéis disponible en Netflix y en Apple TV. La última película de la que os voy a hablar en este subgénero tiene una historia muy curiosa, y es que nace de un cortometraje pequeñito que os dejo por aquí arriba y que a mí me pareció brutal. Y esta película, ¿no?, este corto que luego se convirtió en película, explota uno de los grandes miedos que tienen los niños y que tienen también algunos adultos, que es el miedo a la oscuridad, y la película se llama Lights Out. Dirigida por David Sandberg y nacida directamente del cortometraje que os comento, esta película nos narra cómo una familia es aterrorizada por una entidad que solo aparece en la oscuridad, obligándolos a enfrentar sus miedos cuando las luces se apagan. David Sandberg era youtuber, hacía cortos de terror de bajo presupuesto en YouTube, y este corto, ¿no?, el corto de Lights Out, le abrió las puertas a la gran pantalla para debutar con esta película que, de verdad, se ganó un hueco dentro del panorama de terror actual. Sin duda, una película que atrajo en masa a la gente al cine, sobre todo por esa vinculación con la trama que trataba, con ese terror, con ese miedo a la oscuridad que hizo que muchos espectadores se sintiesen vinculados. Y es que al final muchas veces, insisto, el cine de terror busca eso y tiene que buscar eso, conectar el terror y los sustos con una implicación personal del espectador que va al cine a verla. Por lo tanto, una película de terror más que recomendable. Es verdad que no existe la película de terror perfecta, o es muy difícil encontrarla, siempre hay momentos donde la tensión cae o quizá el guión se vuelve un poquito vago, pero a mí esta película me encantó, la he visto más de una vez, siempre me genera miedo, me genera tensión, tiene muy buenos sustos, así que creo que es una apuesta segura para este Halloween, y si la queréis ver, la podéis encontrar en Movistar Plus. Amigos y amigas, ahora he de reconocer que me he inventado un subgénero un poco random, porque tenía dos películas que no me acababan de encajar en los otros. Le he llamado Sangre Fría y Crimen, porque en realidad tienen algo que ver con esto que os digo, pero son dos grandes películas que no sabía dónde meter y las he metido aquí, así que os las cuento. La primera de ellas se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, está arriba de todos los rankings de terror, de todos los rankings de películas que dan más miedo. Es una película protagonizada por Ethan Hawke y que se llama Sinister. Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia. Como os digo, la película copa los grandes rankings de las películas de terror de los últimos años, y obviamente tener a Ethan Hawke dentro de tu casting es un valor añadido brutal. La película se estrenó en 2012 y estaba dirigida por Scott Derrickson, un director que seguramente os suena porque dirigió las dos primeras entregas de Doctor Strange para Marvel, y también una película de terror que también generó cierto revuelo, que es Black Phone, en la que también repitió con Ethan Hawke en 2022. Al final es una película que trata una investigación paranormal, pero el protagonista no es medium, es un escritor, por lo tanto, no es solo una película de terror que genera sustos y genera ese ambiente terrorífico, sino que tiene ese punto perturbador de lo que sería una película thriller de investigación, en este caso paranormal. Por lo tanto, la película se sitúa ahí, en lo que es una receta perfecta entre el terror paranormal, la investigación criminal macabra, y la verdad que el resultado es absolutamente devastador. Así que si la queréis ver, la podéis encontrar en Prime Video. Y con la última película de este subgénero no me voy a detener tanto, porque he de reconocer que es un pequeño capricho que quería meter en el vídeo, y es que los que me conozcáis como director de fotografía, soy un gran fan de Hoyte van Hoytema, un director de fotografía, bueno, popularmente conocido, si no lo conocéis, es el director de fotografía de Oppenheimer, ganó el Oscar, de hecho, con la fotografía de esta película, y quería meter en este ranking una película de terror sueca del 2008, y en la que él debutó en la gran pantalla como director de fotografía. Estoy hablando de Let the Right One In. La película está dirigida por Thomas Alfredson y me parece una muy buena película de terror. No sé si me gusta más por la propuesta de dirección peculiar que tiene y la forma de construir el relato, o por el romanticismo especial con el que la veo, sabiendo que es la primera película como director de fotografía de Hoyte van Hoytema. De todos modos, una recomendación muy buena para vosotros y para vosotras, y además regalazo, porque la podéis ver en Prime Video, en Filmin y en Movistar Plus.
Pues nada, familia, esto ha sido la primera parte de nuestra recomendación de películas de terror. De verdad, no os perdáis a finales de semana la segunda parte, donde voy a hablar de muchas películas de terror muy top y donde me voy a centrar más en el terror psicológico. Y pues hasta aquí tenéis esta lista de películas maravillosas con las que podéis disfrutar a lo largo de esta semana y pasar miedo delante del televisor. Así que amigos, suscribíos al canal, dejad un like, comentad películas que os gusten o si habéis visto alguna de estas, qué opináis, qué os parecen, y nos vemos muy pronto aquí, en Allá Películas, vuestra casa del cine. ¡Chao, chao!